Sí, profe, esta es la última clase, la última Esta es la semana. última clase. Bueno, y habíamos acordado el parcial postergarlo para después de las vacaciones, ¿no es cierto? Tanto el práctico como el teórico. Sí, sí. Sí, profe. Bueno. Bueno, escúchenme. Así que habíamos acordado entonces para la... Estoy con algunos problemitas de conexión. Espérenme, por favor. Bueno, así que entonces era para la segunda semana, si mal no recuerdo, para la segunda semana, o sea que después del receso vamos a tener una clase, el primer lunes del reinicio vamos a tener clase, y la segunda clase va a ser el parcial teórico y práctico. ¿Habíamos acordado así? Hola, buen día, ¿cómo te va? ¿Habíamos acordado así, chicos? Díganme. Sí, profe, habíamos hecho eso. Acordado, profe, que la primera semana teníamos clase, después la segunda semana, que sería el 9 de agosto, el lunes 9 de agosto teníamos el parcial práctico, y la otra, que es 16 de agosto, parcial teórico. Habíamos acordado eso, que lo íbamos a hacer. Habíamos desglosado, al parcial lo habíamos desglosado en dos, en una parte práctica y una parte teórica. Sí, sí, en eso habíamos quedado. Es lo que tengo Ah, anotado yo. sí, sí, porque yo creo que para ustedes es más conveniente desglosarlo así en dos, ¿no es cierto? Mejor para ustedes. Buenísimo, buenísimo. Bueno, fíjense en el grupito de WhatsApp, les envío una foto, por favor, fíjense. Bueno, fíjense que por el grupito de WhatsApp les envío un problema, ¿no es cierto? ¿Lo pueden ver? ¿Lo tienen ahí enfrente? Sí, profe. Bueno, este tema que estamos viendo ahora es un tema de conservación de la energía y es el primer principio de la termodinámica aplicado a sistemas abiertos. ¿Qué es un sistema abierto? Por ejemplo, en este caso particular, es un sistema que utiliza un fluido, pero ese fluido se va renovando. Es decir, este dispositivo o este sistema que nosotros vamos a estudiar funciona con un fluido que ingresa y que sale. No es el mismo fluido que evoluciona termodinámicamente desde un estado inicial hasta un estado final, y luego esa misma masa de fluido vuelve a evolucionar a través de un ciclo. Es decir, es la misma masa del fluido que está evolucionando, cambia sus estados termodinámicos, pero vuelve al estado inicial. Como por ejemplo sería ¿dónde? Vamos a hablar un poquito de teórico también. A ver. Supongamos que estamos en presencia de una central termoeléctrica. Es decir, una central termoeléctrica es una instalación en la cual se aprovecha energía térmica almacenada en un combustible para transformarla en energía eléctrica. Por eso se llama termoeléctrica. Esa central puede funcionar de la siguiente manera. Vamos a recordar un poquito de Física 2. El año pasado, sus profesores de Física 2, si mal no recuerdo, el ingeniero Guglione, le ha enseñado algunas leyes muy importantes, por ejemplo, la ley de Faraday. Esas leyes nos enseñan que para generar energía eléctrica yo necesito energía mecánica. ¿Por qué? Porque para que haya energía eléctrica, ustedes recordarán de Física 2, ¿se acuerdan? Fuerza electromotriz era menos n por la derivada del flujo con respecto al tiempo. ¿Recuerdan esa ecuación, esa ley? Sí, profe. Bien. Resulta que la E, de energía eléctrica, es menos n, después no importa. N es el número de espiral, por la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Significa
que para que haya energía, fuerza electromotriz, energía eléctrica, tiene que haber una variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Si yo quiero generar energía eléctrica, el flujo magnético que atraviesa ciertas partes de un dispositivo tiene que variar en función del tiempo. Si no varía y es constante el flujo magnético, por más alto que sea en el tiempo, no va a generar energía eléctrica. Tiene que variar el flujo magnético con respecto al tiempo para generar la energía eléctrica. Y esa energía eléctrica es directamente proporcional a esa variación del flujo magnético al tiempo. ¿Cómo logro yo una variación de energía? ¿Cómo logro yo una variación del flujo magnético con respecto al tiempo? Con movimientos, señores. Si yo tengo un generador donde hay espiras y hay presencia de campos magnéticos, usted tiene un polo magnético, un campo magnético intenso, y hay partes que están envueltas por esas líneas de campo, y esas partes se están moviendo, el flujo magnético que atraviesa a esos dispositivos va a variar con función del tiempo. Voy a generar energía eléctrica. Pero, ¿quién mueve a esas partes? La energía mecánica. Significa que a un generador yo tengo que suministrar la energía mecánica para obtener de él energía eléctrica. ¿De dónde saco esa energía mecánica que va a ingresar a un generador para poner en movimiento ciertas partes? Por ejemplo, de una turbina. Una turbina, ustedes saben que es un dispositivo que tiene una serie de álabes solidarios a un eje, a un rotor. Es decir, cuando, por ejemplo, los álabes de la turbina empiezan a girar como las paletas de un ventilador, esos álabes van a hacer girar al eje de la turbina, porque están solidarios, ¿me entienden? ¿No? Entonces yo necesito que los álabes giren. Al girar los álabes va a girar el eje, el rotor de esa turbina. Y al girar ese eje, yo lo llevo al generador, muevo elementos dentro del generador, en la salida tengo energía eléctrica. Bien, pero ahora la pregunta sería, ¿y cómo muevo yo los álabes de una turbina? Con un fluido. Puede ser agua líquida, en cuyo caso la turbina va a ser turbina hidráulica, para lo cual ustedes sabrán que necesito un salto. Ese agua líquida tiene que ganar energía potencial, luego transformarla en energía cinética a lo largo de una caída, energía cinética lineal, en medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ese agua, cuando impacte los álabes de la turbina, las paletas del ventilador, va a ceder esa energía cinética lineal, se va a transformar en energía cinética de rotación, y ahí voy a tener el eje de la turbina girando. Bien, pero en una ciudad puedo tener esos saltos, no tengo ese salto, no puedo aprovechar agua líquida con energía potencial. ¿Qué puedo utilizar como sustituto de eso? Agua, pero no en estado líquido, sino como vapor. Si yo tuviera vapor de agua, hago incidir ese vapor de agua por los álabes de la turbina, hago girar el eje, obtengo energía mecánica. ¿Cómo hago para tener vapor de agua? Necesito calor. Bueno, voy a tener una caldera donde voy a quemar un combustible, voy a aprovechar toda la energía química almacenada en los enlaces de ese combustible. Puede ser, por ejemplo, un hidrocarburo. Transformo esa energía química almacenada en los enlaces, la transformo en energía térmica, esa energía térmica va a parar al agua líquida, va a aumentar su energía interna y voy a producir eventualmente el cambio de calor. Voy a vaporizar agua. Cuando ya vaporice agua y tenga agua en estado gaseoso, ese vapor lo voy a hacer incidir sobre los álabes del agua. Va a ser lo mismo que hacía recién el agua líquida. Obtengo el movimiento de los álabes de la turbina, los movimientos del eje de la turbina, eso va a ir al generador, voy a obtener energía eléctrica. Bueno, fíjense, ese agua que está evolucionando ahí que se transforma en vapor. Supongamos, yo parto de una masa de agua líquida, determinada cantidad de kilogramos de agua líquida a una determinada temperatura. Le entrego calor, lo transformo en vapor. El vapor lo hago pasar por los álabes, cede toda su energía. Luego de pasar por los álabes, de salir de los va a tener mucha menor presión y mucha menor temperatura. Ya no va a ser útil para seguir expandiéndose en los álabes de la turbina.
tendría que mandarlo de nuevo a la caldera para elevarle la presión y temperatura. Pero no es sencillo manejar ese vapor a baja temperatura. Sería mucho más fácil transformarlo en agua líquida y manejarla como agua líquida. ¿Dónde hago eso? En un condensador. Significa que el vapor que sale de la turbina lo hago pasar por un condensador, que es un intercambiador de calor. Ahí voy a tener fluidos fríos, le van a extraer ese calor a ese vapor y lo transformo en agua líquida. Ahora tengo que enviarlo a la caldera. Bueno, se encuentra una bomba hidráulica para que le eleve la presión a ese agua líquida y la envíe nuevamente a la caldera. En la caldera nuevamente va a recomenzar el ciclo, se va a vaporizar, va a pasar por la turbina, luego por el condensador, la bomba y a la caldera. Yo pregunto, ¿necesitaría estar renovando esa masa de agua? ¿Ustedes qué opinan? ¿O sería siempre la misma? ¿Hay alguien ahí? Solo. La verdad, profe, que no sé. ¿Cómo? Yo, profe, creo que si no hay pérdida, se conserva. Claro, si usted no tuviera pérdidas, no tuviera fugas de ese agua a lo largo de todo el circuito, de las válvulas, podría ser la misma, es decir, agua líquida, la vaporizo, ese vapor lo hago pasar por los árabes, luego lo condenso, la bomba, lo mando a la caldera. En teoría podría ser siempre la misma cantidad de masa de agua. Eso sería un fluido, un flujo abierto o un flujo cerrado. Si la masa fuera siempre la misma, esta central no estaría intercambiando masa, recibiendo agua nueva, el ciclo y después la expulso. Tomo agua nueva, el ciclo y después la expulso. Por eso pregunto, ¿sería un sistema cerrado o un sistema abierto? Un sistema cerrado. Sería, No, en profe. teoría, un sistema cerrado. Teóricamente yo podría utilizar un sistema cerrado, es decir, podría no estar intercambiando agua con el entorno. ¿Queda claro lo que es un ciclo cerrado y un ciclo abierto? La diferencia, abierto es donde estoy todo el tiempo en el motor de su automóvil. Usted, si maneja un automóvil o maneja una moto, ese combustible que usted carga en la estación de servicio es siempre el mismo, describe un ciclo y vuelve a empezar, o tiene que renovarlo periódicamente. ¿Qué opina? Hay que renovarlo en un ciclo abierto, profe. Lamentablemente estaría muy bueno que fuera un ciclo cerrado, ¿no? Yo le cargo 20 litros de gasoil al mío y esos 20 litros se mezclan con aire y van evolucionando, se transforman en gas, después gas lo condenso, ojalá, estaría hermoso porque nunca tendría que ir a la estación de servicio, pero lamentablemente, señores, ese combustible que yo mando a la cámara de combustión lo mezclo con aire, se quema, entrega toda su energía para transformarla en trabajo mecánico y en potencia, luego lamentablemente va a los gases de la combustión, perdón, esos gases de la combustión se expanden, entregan trabajo y luego van al caño de escape y el motor lo está liberando a la atmósfera. Significa que para poder seguir entregando potencia tiene que volver a la estación de servicio, entonces hay un intercambio continuo. Usted hace ingresar al motor del automóvil combustible y aire y sale por el caño de escape los gases de la combustión. Significa que usted tiene que estar constantemente renovando, intercambiando masa de ese combustible con el entorno. Ese sería un buen ejemplo de un ciclo abierto. El primero que veíamos del agua sería un ciclo cerrado. En realidad con el agua no es tan así. ¿Por qué? Porque hay fugas. ¿Entienden? Las válvulas, imagínense, el vapor está a muy alta presión y a muy alta temperatura. Hay fugas. Entonces, periódicamente hay que estar renovando ese agua, pero por las fugas, no por el principio de funcionamiento. ¿Quedó claro hasta acá, chicos? ¿O hay algo que repetir? No, se entendió bien, profe, gracias. Espectacular. Espérenme un segundo.
Eso es lo importante, que quede claro la parte conceptual de lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Entonces, ahora nos vamos a focalizar ya no en sistemas cerrados, como vimos en toda la primera parte, ¿no es cierto? Transformaciones adiabáticas, isotérmicas, isobáricas, isóporas, isovolúmicas. Sistemas cerraditos. Ahora vamos a ver, empezar a estudiar sistemas abiertos, que ya lo hemos estudiado en el teórico. Recuerden que en las últimas 2 clases de teórico que vimos, estuvimos hablando de sistemas abiertos, de su evolución y cómo se estudiaba el sistema abierto. Bien, ¿de qué premisa fundamental, conceptual, teórica partimos? Que el fluido, cuando ingresa a una máquina, entra con una determinada cantidad de energía. Y cuando sale de esa máquina, sale con una determinada cantidad de energía. Puede ser vapor, puede ser aire, es decir, un flujo de un fluido. La premisa fundamental que nosotros establecíamos es que la cantidad de energía total que ingresa al sistema y la cantidad de energía total que egresa del sistema, ¿cómo era? ¿Cómo se mantenía? ¿Alguien recuerda del teórico? Lo vimos hace un mes más o menos. ¿Cómo era la cantidad de energía del fluido que ingresaba con respecto a la cantidad de energía total del fluido que ingresaba? ¿Cómo se mantenía esa energía? Eran sistemas estables, estacionarios. Se mantenía constante, me parece. Mantenía constante. Se mantenía constante. Entonces la pregunta es, la pregunta que yo me haría como alumno, ahora, si el fluido, yo estoy estudiando una máquina que a mí me interesa porque me tiene que dar una determinada cantidad de energía bajo determinada forma. Pero yo sé que a esa máquina, o ese dispositivo, llámese turbina, llámese tobera, llámese difusor, llámese compresor, le va a ingresar un fluido con una 15 joules. Digamos, una tontería, ¿no es cierto? Pero para hacerlo didáctico, supongamos que el fluido entra con 15 joules, me dice este principio para sistemas estables que el fluido va a salir con 15 joules. Y entonces, ¿dónde está el... ¿Cuánto le cedió a la máquina? Si entró con 15 y salió con 15. ¿Me siguen? La pregunta es, ¿para qué uso esta máquina? Si en principio, o sea, por ahí si entraran 15 y salieran 10, yo digo espectacular, porque esos 5 que faltan se los entregó a la máquina y la máquina los aprovecha. Pero si a la máquina entran 15 y salen 15, ¿dónde está el chiste? ¿Alguien me puede explicar? Porque ya lo vimos en el teórico, estamos refrescando el teórico. ¿Alguien me puede comentar algo? O si no, pregunten, dudas. Conceptualmente, ¿qué estamos haciendo? No, profe, me parece que ahí sería más un sistema cerrado porque no se generaría ningún trabajo. No, 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 no. Ya dejamos los sistemas cerrados, vamos a analizar sistemas abiertos. La máquina entra un fluido, sale un fluido y ese fluido se va, ¿eh? No lo hago de escribir un sitio que vuelva a la entrada. No, no, no. Es un sistema abierto. Ingresó fluido, ese fluido se fue. De otra forma, de otra manera. Entró de una manera, se convierte, sale de otra manera. Pero este principio me dice que si entró con 15 joules, va a salir con 15 joules. La pregunta es, entonces, ¿dónde está el chiste? Usted entra a un negocio con 100 pesos, pero sale del negocio con 100 pesos. ¿Al negocio le conviene? ¿Al comerciante le conviene que usted entre con 100 pesos y salga con 100 pesos? No, profe. Entonces, ¿dónde está el chiste? El chiste está en lo siguiente. Supongamos que el fluido ingresa con 15 joules. Es su energía total. Pero esa energía total es, ¿se acuerdan de Física 1? Cuando veían la energía mecánica de algo que está moviendo en una determinada posición. ¿A qué era igual esa energía mecánica del objeto? ¿Alguien me puede refrescar la memoria de Física 1?
era la energía cinética más la energía potencial y más la entropía, ¿era? Exactamente, era la energía potencial más la energía cinética. Cuando un objeto iba cayendo, decíamos que tenía una energía mecánica que era igual a la potencial más la cinética. Y que esa suma se llamaba mecánica y en caída libre era siempre lo mismo. Cuando va cayendo, la potencial se va perdiendo, pero se va ganando cinética, porque va más rápido. Si usted suma las dos, le da siempre lo mismo. Bueno, entonces ahora suponemos, volvemos a nuestra maquinita. Ingresa el fluido con una determinada cantidad de energía que es igual, supongamos, a la suma de tres energías potenciales. La A más la B más la C. No sé ni qué es la A, ni qué, es simplemente un ejemplo. Entonces usted mire y dice, che, mirá, de A tiene 5 joules, bajo que podría ser potencial, por ejemplo, masa por gravedad por altura. Más la B, que es energía debido a su presión, también tiene 5 joules. Y la C, que podríamos decir cinética, un medio de la masa por la velocidad del cuadrado, también tiene 5 joules. Entonces yo digo, la energía total del fluido cuando ingresa al sistema es 5 más 5 más 5. Va a ingresar con 15 joules. Pero puede ocurrir que cuando salga, ¿con cuántos joules va a salir? 15, nuevamente. ¿Con cuántos? Si ingresó con 15, sistema estable, ¿con cuántos va a salir? Con 15, profe. Va a salir con 15. ¿Pero qué pasó? Tal vez la primera energía, que era la potencial, disminuyó. Entró con 5, ahora bajó, y ahora tiene 1 de potencial, 1 joule. La energía de presión entraba con 5, recuerdan, la energía de presión entraba con 5, pero ahora la presión del fluido se expandió, qué sé yo, disminuyó, y ahora la energía de presión vale 1. Entonces, más la de presión más la potencial, a la salida valen 1 más 1 valen 2. ¿Cuánto tendrá que valer la cinética a la salida? ¿13? ¿Cuánto? 13 sería para que dé 15. Tendría que salir con 13, espectacular. Entonces, ahora están viendo para qué utilizo. Yo estaría utilizando esta máquina para qué. A ver, ¿alguien me puede decir para qué estaría utilizando esta máquina? Para transformar energía, conservándola. Para tener un alto valor de qué. De velocidad. Para tener un alto valor de energía cinética, de velocidad. Si yo quiero, pongamos, tengo otro dispositivo, al cual necesito que entre un fluido por muy alta velocidad, lo voy a hacer pasar por esa máquina que vimos recién. Es decir, a mí no me importa que salga con una energía de presión baja, porque no utilizo, en esta máquina, no utilizo la energía de presión. Tampoco me interesa que salga con una energía potencial baja, porque yo no voy a utilizar la energía potencial gravitacional del fluido, pero sí me interesa que salga muy rápido. Entonces lo hago pasar por ahí. Fíjense, el fluido entraba con una energía cinética de 5, recuerdan, y salía con una de 13. O es más, podría haber hecho que ingresen los 15, 5 de presión, más 5 de potencial, más 5 de cinética, y saliera el fluido con una energía potencial nula, con una energía de presión nula. ¿Cuánto tendría que ser la cinética a la salida de esa máquina, de ese dispositivo? ¿Cuánto debería valer la cinética? ¿Los 15? Tendría que valer 15.
tendría que valer 15. Entonces, fíjense, estaría elevando la energía cinética del fluido de 5 joules a 15. ¿Me siguieron hasta acá el ejemplo? Significa que estas máquinas, yo no las utilizo para aumentar la energía total con la que sale el fluido. Las utilizo para hacer variar los valores de las energías que constituyen el fluido. Al revés, a mí, por ejemplo, me interesaría, yo tengo un dispositivo mecánico y digo, yo necesito que acá aire, por ejemplo, por decir algo, el aire ingrese a muy alta presión. Pero yo acá tengo el aire, cuando sale de un dispositivo, lo tengo con una determinada cantidad de energía. Entonces, tendría ese aire, supongamos que la energía de presión, ahí cuando yo la dispongo a la salida del dispositivo, no es muy alta. Entonces la haría pasar por uno de estos dispositivos, de manera que le disminuyera la energía potencial gravitacional, le disminuyera la energía cinética de velocidad y le aumentara la de presión. Entonces, ahora supongamos, volviendo al mismo ejemplo, entra con 5 de cinética, 5 de presión y 5 de potencial. Yo haría en este nuevo dispositivo que saliera con 1 de cinética, con 0 de potencial, y la energía de presión debería valer 14. Entonces, de acuerdo a lo que yo esté necesitando, a las características del fluido que yo esté necesitando, lo haré pasar al fluido por distintos dispositivos. Por una tobera, por un compresor, por un difusor. ¿Me van siguiendo, chicos, ahora más o menos para qué utilizo este dispositivo? Sí, profe, ahí se entiende mejor. ¿Cómo? Que ahí se entiende mejor para qué sirve. Exactamente. Entonces ahora respondemos. Cuando entra un dispositivo, la energía total va a valer 15 o 100. Y cuando sale va a valer 15 o 100. Entonces la pregunta era, ¿para qué la usamos? Para hacerle variar alguna de esas energías que constituyen la total. ¿Entienden? Por ejemplo, yo puedo necesitar que un fluido a muy alto energía cinética. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese fluido sale expulsado, va a salir expulsado, y para recibir un empuje, ustedes conocen la tercera ley, el principio de reacción y reacción. Si hay un fluido y ese fluido es expulsado a muy alta velocidad, significa que la acción que se ejerce sobre el fluido es muy grande. Significa que la reacción que ejerce ese fluido sobre la máquina que lo empujó va a ser grande. Y eso es lo que a mí me interesa. Por ejemplo, un turboreactor tiene una alta velocidad de empuje, una alta fuerza de empuje. Significa que el fluido va a tener que salir. Bien. Bien. Entonces, ¿cómo se analizan estos sistemas? Vuelvo a repetir. La energía total de entrada es igual a la energía total de salida. Eso implica una ecuación matemática. La energía total de entrada, supongamos, el fluido ingresó a la máquina con una determinada cantidad de energía, va a salir con la misma. Pero esa energía total, ¿a qué se debe? A un calor. Va a intercambiar calor con los dispositivos de la máquina. Entonces, cuando ingresa, entrega calor o absorbe calor. Esa va a ser una forma de energía de entrada. ¿Más quién? Es una entalpía. ¿Recuerdan cuando habíamos visto en el teórico entalpía? Entalpía de un fluido H a la energía interna del fluido, que era función de la temperatura, más el producto de la presión por el volumen de ese fluido. Entonces, si yo tengo una masa de fluido, sé qué energía interna tiene, U, sé qué presión tiene, P, qué volumen tiene, P, si hago U más P por B, esa es la entalpía del fluido, energía. Entonces ya tengo que en la entrada tengo el calor más la H1, entalpía 1 con la que ingresa, más
la energía potencial gravitacional con la que ingresa, más la energía cinética con la que ingresa. Eso es igual matemáticamente a la energía que sale. Ese fluido puede intercambiar dentro de la máquina trabajo para enviarlo al exterior. Ese fluido puede pasar, por ejemplo, por algunas hélices que estén adentro de ese dispositivo, lo hacen girar, el dispositivo entrega trabajo. Entonces va a ser igual a la energía de salida. Ese trabajo, más quién, más la energía interna con la que sale, U2, más P2, P2. ¿Eso qué es? Energía 2. Entonces la tengo. Trabajo, a la salida tengo trabajo, más H2, más la energía potencial 2, función de la altura 2, más la energía cinética 2, función de la velocidad de salida. Entonces, yo establezco esa igualdad matemática. Q más H1 más la energía potencial en 1 más la energía cinética en 1 será igual a todo lo que sale. El trabajo más la entalpía en 2 más la energía potencial en 2 más la energía cinética en 2. Bueno, fíjense, chicos, en la fotito que les mandé en el grupo de WhatsApp. Por favor, hay un problema. ¿Están viendo, por favor? Sí, profe. Bien. Dice el problema. Si consideramos un compresor, no es ni una tobera, ni un difusor, ni nada de eso. Es un compresor que toma aire, ese va a ser el flujo de entrada, aire, a una presión de 2,5 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es la presión del aire a la entrada del compresor. Conteniendo un volumen, ese volumen es el volumen específico, el volumen por unidad de masa. Un volumen específico de 0,9 metro cúbico, ven que no es metro cúbico, es metro cúbico por kilogramo. Es decir, cada kilogramo de fluido que ingresa ocupa un volumen de 0,9 metros cúbicos. Entonces ya tengo la presión de entrada, tengo el volumen específico de entrada, sería P1, sería P1, y la expulsa a una presión, esa sería la presión de salida, la presión 2, de 7 kilogramos por centímetro cuadrado. Es que en un compresor estoy logrando un aumento de ¿qué, señores? De fluido. Disculpe, profe, ¿puede ser que nos haya pasado otro problema? Sí, nos pasó otro, profe. A ver, espera. ¿Qué dice el problema? A ver, díganme, por favor. ¿Cómo empieza? Dice 2,27 kilogramos por segundo. Bueno, perdón. De fluido entra. Me equivoqué. Ese del que hablamos recién se los voy a pasar ahora en el recreo. Ahora está bien, disculpa. Bueno, dice 2,7 kilogramos por segundo. Ese es el flujo de fluido. Significa que por esta máquina están pasando 2,7 kilogramos del fluido por segundo. Eso es importante para después calcular la potencia. Recuerdan ustedes que potencia no es energía. Recuerden que potencia es energía por unidad de tiempo. Ya cuando está involucrado el tiempo, ya estamos hablando de potencia. Así que siempre que hay tiempo hay una potencia. O si hay un dato que me dice tiempo, seguramente podré calcular alguna potencia. El fluido entra en un sistema de flujo uniforme con una presión P1 de 7,03 kilogramos por centímetro cuadrado. Espectacular. Ya sea el flujo máximo, el flujo de fluido que ingresa, el flujo máximo. Ya conozco el flujo máximo. Conozco la presión de entrada, 7,03 kilogramos por centímetro cuadrado. Y me da la densidad. ¿Qué era la densidad? Era el cociente de la masa por unidad de volumen. Fíjense que la densidad es la inversa del volumen específico. Volumen específico es volumen dividido masa. La densidad es masa dividido volumen. O sea que si tengo la densidad, su inversa va a ser el volumen específico. Bien. Densidad de entrada, 3,2 kilogramos por metro cúbico en masa por unidad de volumen. W1, ahí aparece una W1, que nosotros le llamamos V corta. ¿Qué es W1 en la velocidad de entrada?
este apuntito, bueno, le da esa nomenclatura. Entonces, sepamos que la velocidad de entrada B corta, que es en este caso W1, 30,5 metros por segundo. Perdón, señores, ¿cuánto me falta para terminar esta primera parte? Ya debemos tener tiempo, ¿no? 3 minutos quedan, profe. 3 minutos. Ya sabemos, chicos, cuando se cumple el tiempo, hacemos 10 minutitos de recreo. Si toman un café, unos mates y van al baño y después nos volvemos a conectar, ¿puede ser? Sí, sí, Bueno, profe. profe. Bien. Entonces tenemos la velocidad de entrada, importante dato porque con la velocidad de entrada puedo calcular la energía cinética de entrada, un medio de la masa por la velocidad actual. Nos dice, fíjense, nos dice la energía interna. La energía de ingreso interna es 444 kilocalorías por kilogramo. Estas ecuaciones son por unidad de masa. Si tengo calor o energía interna va a ser kilocalorías, energía por unidad de masa, kilogramo. Y salen, ahora nos va a dar los datos de la salida del fluido, sale con una presión 2 de 1,41 kilogramos por centímetro cuadrado. Fíjense que el fluido entraba a 7,03 y sale a 1,41. Significa que en esta maquinita estoy produciendo una disminución de la presión. Se ve que la energía de presión de la salida no me interesa. A mí me debe estar interesando otro parámetro de la energía de salida. Bien, la bajamos a 1,0 kilogramos por centímetro cuadrado, una densidad 2 de 0,8 kilogramos por metro cúbico. Insisto, esas densidades son importantes para calcular el volumen específico que lo necesito para calcular, recuerden, el producto P por B. Yo con la densidad, la inversa de la densidad es el volumen específico. Espectacular. Y nos da la velocidad lineal de corta 2, que acá le llamamos W2, 152 metros por segundo. Toma pavor. ¿Con cuánto entraba? Fíjense que este fluido entraba con 30,5 metros por segundo y sale a 152. Es como que la estuviera quintuplicando a la velocidad. Entonces parece que este fluido es un dispositivo que yo lo pongo para que me baje la potencial, para que me baje la depresión, pero me aumente la cinética, que el fluido a la salida salga con muy alto valor de velocidad. Fíjense que lo quintuplicó. Usted dirá, ¿a expensa de qué? Y a expensa de la energía de presión y la potencial. Bajó esas dos y aumentó la cinética. Y nos da la energía interna de salida 433. Fíjese que la de entrada era 444, la de salida es 433. Es decir, no hay gran diferencia entre la energía interna de entrada y la energía interna de salida. Ustedes saben que la energía interna funciona a la temperatura. Significa que el fluido va a ingresar con una de temperatura y va a salir con una temperatura parecida. No va a haber un gran cambio de temperatura, un gran calentamiento o un gran enfriamiento. H1 va a ser la altura, la cota de entrada, y H2 va a ser la cota de salida. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, insisto, esa es la ecuación de balance general. Ahora usted va a tener que ver su caso. Supongamos que el problema, recuerda con física 1, usted le decía que X era igual a X sub 0 más B sub 0 T más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y el problema le decía, el móvil parte del reposo. Bueno, usted escribió la ecuación general, pero si la ecuación, el fenómeno particular, le está diciendo que parte del reposo. Si parte del reposo, la velocidad inicial B sub 0 vale 0. Significa que va a tener X sub 0 más 0 más un medio de G por T cuadrado. Es decir, la ecuación general, usted la reduce a la particular de su caso cuando le mete las condiciones de contorno que tenga usted en su propio problema. ¿Estamos? Supongamos que el problema le dice, la velocidad de entrada es muy parecida a la velocidad de salida. Matemáticamente, ¿qué implicaría eso?
¿Hay alguien ahí? Profe, disculpe, ¿podría repetir que no lo escuché? Supongamos que el problema, usted se estableció la ecuación general. Ahora su problema, usted lee, el problema le dice, la velocidad de entrada es muy parecida a la velocidad de salida. O le dice, las velocidades son muy similares. Matemáticamente, ¿qué explicaría eso? ¿Que no hay variación de energía cinética? Que la energía cinética 1 es igual a la energía cinética 2. Entonces, matemáticamente, ¿qué podría hacer? Anular ambos términos. Anularlas. Bien. O le podría decir, el aire ingresa prácticamente desde el reposo. ¿Qué le estaría diciendo matemáticamente? Que la energía cinética de entrada usted la podría hacer para cero. O le puede decir que la cota de entrada es muy parecida a la cota de salida. ¿Eso qué significaría? Que la altura 1 de entrada del fluido es muy parecida a la altura 2 de salida del fluido. Significaría que no habría grandes variaciones de energía. Significaría que usted puede simplificar en esa ecuación la energía potencial en 1 por la energía potencial en 2. O les dice, la presión de entrada es muy inferior a la presión de salida. Eso matemáticamente significaría que A por P1V1 usted lo podría hacer cero. ¿Me entiende? Usted establece la ecuación general del balance de la entrada es igual a la salida. Escribe todos los términos de la entrada y todos los términos de salida. Después le aplicará las condiciones de contorno. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Bueno, ahora, señores, van a tener que trabajar ustedes. No van a tener que resolver el problema ustedes. Les está pidiendo la potencia. Acá en esta ecuación no figura la potencia que entrega. ¿Qué figura en esta ecuación? El trabajo que le entrega el fluido a la máquina. Entonces, para calcular la potencia, señores, tengo que calcular primero qué trabajo entrega esta máquina. Entonces, en esta ecuación general que hemos escrito, la incógnita sería L. ¿Siguen? Tendrían que despejar A por L, A es el equivalente. Tendrían que despejar matemáticamente de esta ecuación A por L para finalmente calcular. Luego ese trabajo, que es kilocalorías por kilogramo, digamos por el flujo máximo, de kilogramos que pasan por segundo, y va a quedar kilocalorías por segundo. Señores, energía dividido tiempo es potencia. Así que en este problema la incógnita es A por L. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe, yo la única duda que tengo es con respecto al factor SA. O sea, Sí. ¿qué criterio se adopta para elegir un factor, un coeficiente? Y no, ¿qué criterio se adopta? No, tenés que adoptar. Supongamos que vos tengas una ecuación toda en centímetros. Y te sale una magnitud, el ancho te sale en metros. Bueno, tendrás que multiplicar por el factor de conversión, que sería 1 sobre 100, perdón, 100, entonces esos metros. Para poder sumarlo con todos los centímetros, lo multiplicas por 100 y lo pones en la ecuación. ¿Entendés? Sí. No sabía que era un factor para igualar unidades. Lo Claro, mismo. es un factor, porque vos tenés sumas de energía, pero resulta que en esa ecuación o hay una energía que la tenés en kilogramos, el trabajo lo tenés en kilogramos, fuerza por desplazamiento, fuerza por metro de trabajo. Pero resulta que al lado tenés que sumar de restar Q. Q es calor, que va a estar en kilogramos. Entonces no podés sumar kilogramos. Si bien las dos son unidades de energía, no podés sumar. Es como yo digo, tengo un metro y un centímetro, 1 más 1, 2, ¿no? Tendré que pasar los metros a centímetros, o los centímetros a metros para poder sumarlo. Entonces acá, o Q, que tenés en calorías, que pasas a kilogramos de trabajo, o al trabajo lo multiplicas por A, y lo pasas a kilogramos de kilocalorías para poder sumar y contar en la
ecuación. Sí, sí, profe, había entendido otra cosa, nada que ver. Entonces A es un factor que es 1 sobre 427 kilocalorías por kilogramo. Cuando vos lo multiplicas por kilogramos, se simplifican los kilogramos y te va a quedar en kilocalorías. Bueno, señores, a ver. Entonces nos queda. Fíjense, aquí el problema establece una simplificación por lo que estoy viendo. Fíjense que el problema del enunciado no me dice la cota de entrada y no me dice la cota de la salida, con lo cual yo presumo que son muy parecidas. Significa que A por H1, que está en la primera ecuación del primer miembro, lo puedo simplificar con A por H2. Y de ahí despejo A por L. Anoten, cuando ustedes despejan A por L de esta ecuación, antes de hablar de esto, ustedes van a tener que hacer un análisis dimensional. Fíjense que las presiones están en kilogramos por centímetro cuadrado. Nosotros en nuestra ocasión no tenemos metros. Entonces, esa presión que está en kilogramos sobre centímetro cuadrado, habría que pasarlas a kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Siguen? No podemos dejar las presiones en kilogramos por centímetro. Sabe que un metro es 6 al cuadrado. Significa que kilogramos sobre centímetro cuadrado, que está en el denominador, para pasarlo a kilogramos por metro cuadrado, hay que multiplicarlo por 100 al cuadrado. 100 al cuadrado es 10 a la cuarta. 10 a la cuarta es 10.000. Significa que las presiones que tienen en kilogramos sobre centímetro cuadrado, usted las multiplica por 10.000 y van a obtener la presión en kilogramos sobre metro cuadrado. Yo me estoy extendiendo bastante en el tema de unidades, no deberíamos hacerlo porque el tema no corresponde a termodinámica. Todos los pasajes de factores de conversión, si ustedes le dan una presión en pascales y la tienen que pasar a atmósferas, ustedes la tienen en atmósferas y la tienen que pasar a la tienen que pasar a pascales. Ustedes recuerdan que la presión por la que física 1 del sistema internacional, una presión es una fuerza por unidad de tiempo. En el sistema internacional, ¿en qué medimos las fuerzas? Newton. ¿Y en qué medimos las áreas? Longitud al cuadrado. ¿Cuál es la unidad de longitud? Metro. Si uno debe ver Newton, esa sería la unidad de presión. Newton sobre el metro cuadrado. El pascal es una unidad muy chiquita, es un Newton, es una unidad de fuerza muy pequeña, casi la décima parte de la fuerza. Dividido un área de 1 metro cuadrado, pascal es muy pequeñito. Entonces, cuando ustedes escuchan hablar de presión, por ejemplo, el viento, la presión atmosférica, la presión de lo que sea, van a escuchar hablar de hectopascales, o kilopascales, o megapascales. Si quieren pasar de pascales a atmósferas, habrá otra conversión. ¿Estamos? Eso lo tendrán que hacer. Profesor, Significa que profe, se le escucha bastante mal. Sí. Escucho. No, que se le escucha bastante mal y no escuche bien. Entonces hay que pasar a pascales o a kilogramos sobre metros cuadrados. ¿Ahora me escucha mejor? Sí, se escucha por ahí medio bajo. Sí, ahora escucho mejor. Se explica una cosa, chicos. Esto ustedes no tienen por qué saberlo, pero yo en este momento no estoy en Córdoba. Yo en este momento estoy en Villa María. Estoy en la casa de mi madre. Mi mamá no tiene internet. Así que por eso le estoy dando una clase por el celular. ¿Por qué estoy acá? Porque mi mamá tiene 84 años y tiene algunos problemitas de salud. Entonces yo estoy viajando constantemente Córdoba, Villa María, y ahora en este momento estoy acá en Villa María porque ahora a la tarde tengo que hacer una serie de estudios, una filosofía. Por eso es que yo estoy acá. Y ella, como no tiene internet, yo le estoy dando la clase por eso.
queda Sí, profe, no hay problema. No hay ningún problema. Va a Gracias, haber igual. algunas dificultades porque ella no tiene internet, entonces yo no puedo usar la compu. Estoy usando el celular porque se ve que el celular yo pago una cuenta y se ve que algunos tiempitos de internet me da. ¿Entienden, chicos? Sí, obvio, profe, se entiende. Gracias por el esfuerzo. No, por favor, es lo que corresponde. Bueno, Dios quiera que todo ande bien. Bueno, yo estimo que mañana estoy volviendo a Córdoba y el miércoles estoy volviendo a... Bueno, fíjense, otra cosita más. Tenemos volúmenes específicos. Fíjense que el primer miembro tiene Q más Q sub 1 más A por P1 de 1. El problema no me da los volúmenes específicos. De sub 1 y de sub 2. Pero ¿qué me da? La densidad tanto de entrada como la densidad de salida. Y recuerden que la densidad es la inversa del volumen. Es decir, si ustedes necesitan el volumen 1, va a ser igual a 1 sobre ρ1. ¿Siguen? Porque el problema me da la densidad de entrada ρ1. ρ1 me dice que es 3,2 kilogramos sobre metro. Si usted hace la inversa de eso, va a tener el volumen específico. Eso es. Y lo mismo donde diga A por P sub 2, la presión de salida es dato, pero ese volumen específico de salida de sub 2 va a ser igual a 1 sobre ρ2. 1 sobre la densidad de salida. Entonces van a reemplazar, donde dice B1, pone 1 sobre ρ1. Donde dice el volumen 2, específico 2, van a poner 1 sobre ρ2. Significa que ya despejado el A por L, A es el equivalente térmico del trabajo, L es el trabajo. Ya despejo A por L, me queda todo lo del primer miembro menos los del segundo miembro. Me queda Q más U1 menos U2, U2 está en el segundo miembro, pasa al primero, más A, factor común. De P1 sería por B1, pero me va a quedar P1 por 1 sobre ρ1 menos P sub 2 por P sub 2, que va a ser P sub 2 sobre ρ2 más A sobre 2G, lo saco factor común porque tengo estas energías cinéticas, A sobre 2G por omega 1 cuadrado menos omega 2 cuadrado. Entonces, chicos, lo que les quedaría ahora por hacer ustedes es calcular A por E. Y tengan en cuenta que el calor que es dato, ¿cuánto era el calor? 5,55 calorías por kilogramo. Tengan en cuenta que eso se desprende de que es negativo. Así que ese 5,55 kilocalorías por kilogramo es negativo. Entonces, ya tienen todo, por favor, para calcular A por E. Así que los dejo ahora. Yo voy a estar acá, por supuesto, calcúlenme el A por L a ver si está. Ahora tienen que trabajar ustedes, ¿eh? Así que, adiante. Si tienen alguna duda, por favor, pregunten. Profe, una pregunta. ¿Qué era la Sí. G de 2,27 kilogramos sobre segundo que nos da el ejercicio? Eso lo va a necesitar después. Ah, Eso ok. lo va a necesitar después, porque el problema no pide el trabajo. El problema Claro. pide potencia. Pero para calcular la potencia necesitamos primero calcular L. Cuando usted multiplique, cuando usted calcule L, ahí va a necesitar el 2,27. Por ahora no lo necesita. ¿Entiende? Perfecto, gracias, profe. Dale. Calculame el A por L y después despejar L. Y después vemos qué hacer.
Guarda con las unidades, no pueden mezclar cualquier cosa. Vuelvo a repetir, las presiones en kilogramos por metro cuadrado. En lugar de poner volumen específico, ponen la inversa de la densidad. A, el factor de conversión A es el equivalente térmico de trabajo, es 1 sobre 427 kilocalorías sobre kilográmetro. Así que en función de eso ya tienen todo para calcular L, el trabajo por unidad de masa. L le va a tener que dar en ¿Puede kilográmetro. repetir el A, profe? 1 sobre... ¿Recuerdan en el apunte del teórico que tienen? Ustedes tienen descargado el apunte del teórico. Ahí está todo el desarrollo. Yo lo hice ese desarrollo en la clase de teórico. A es 1 dividido 427 kilocalorías sobre kilogramos. Está en el apunte del teórico. ¿Estamos? Vamos, profe. Dale. Miren, yo acá tengo el A por L despejado. Vamos a ver la suma de cómo nos queda. A por L igual a menos 5,55, recuerden que era el calor que desprendía, por eso negativo, más 444, que era la energía interna de entrada, menos 433, que era la energía interna de salida, más factor común 1 sobre 427, paréntesis, la presión 1 sobre la densidad 1, eso es 70.300 dividido 3,2, y dentro del paréntesis menos la presión 2 dividido en la densidad 2, que va a ser 14.100 dividido 0.8, cierro paréntesis, más las energías cinéticas, más la variación, más la variación de la energía cinética. Las velocidades son 30.5, al cuadrado va a estar, ¿cierto? Menos 1.52, que es la de entrada, la velocidad de entrada, también al cuadrado. Eso por A sobre 2G. O sea, 1 sobre 427 en el denominador 2, y en el denominador G también, que es 9,8 metros por segundo. Y ahí tenemos todo para calcular A por L. Yo después le voy a mandar la fotito con el desarrollo, ¿no es cierto?, para que no queden dudas. ¿Alguien calculó ya el A por L? A mí, profe, me da menos 11,96, pero no sé si... No. Algo le va a Yo haber acá que... tengo A por L igual a 13
calorías por kilogramo. Porque el A por L es el trabajo. Es igual, A por L es igual a Q, menos 5,55. Más U sub 1, 444. Menos U sub 2, 433. Más 1 más A por P1B1 menos P2B2. Me va a quedar A es 1 sobre 427, paréntesis, P1B1 menos P2B2. O sea, va a ser P1 sobre Rho1 menos P sub 2 sobre P sub 2 sobre Rho sub 2. Entonces me va a quedar 1 sobre 427, paréntesis, 70.300 dividido 3,2 menos 14.100 dividido 0,8. Más A, que es 1 sobre 427, 2G, o sea, me queda 1 sobre 427, al lado de 120, 427 en 2, y al lado G, 9,8, o sea, me va a quedar 1 sobre 427 por 2, por 9,8, denominador, por las diferencias de velocidades al cuadrado. 30.5 al cuadrado menos 15.2 al cuadrado. Y todo eso debería dar 13 kilocalorías sobre kilogramo. Positivo. Ahí me fijo que tengo mal, profe. Ahí lo reviso. Profe, disculpe, ¿la velocidad de salida es 152 o 15.2? No, discúlpame, me equivoqué. La velocidad de salida 152, perdón, sí, estoy viendo mal. Ah, perfecto. Me va a quedar 30.5 al cuadrado menos 152 al cuadrado. Sí, profe. 13 había dicho, me dio eso, 13 kilocalorías por kilogramo. A por L. A por L da 13 Sí, sí. kilocalorías por kilogramo. Ahora L lo tengo que dividir por A. Hay que despejar L. Claro. Bien. A lo paso dividiendo, pero A es 1 sobre 427. Significa que A por L lo tengo que multiplicar por 427 y me debe dar 5.551 kilográmetros sobre kilogramo. ¿Ven? Ya al dividirlo por A, obtengo kilográmetros sobre kilogramo. Sí, profe, me dio eso. 5.551 kilográmetros sobre kilogramo. Pero eso no es la potencia. Eso es la cantidad de trabajo que me entrega cada kilogramo. La potencia N, anoten, N es L por G mayúscula. ¿Y qué era el G mayúscula? Ese flujo máximo, ese flujo máximo, 2.27 kilogramos por segundo. Entonces, si yo multiplico la cantidad de trabajo que me entrega cada kilogramo por la cantidad de kilogramos que pasan por segundo, se multiplican los kilogramos y me va a quedar kilográmetro sobre segundo. Eso es trabajo dividido tiempo, eso es potencia. Entonces, cuando multiplico 5.551 kilográmetros sobre kilogramo por 2.27 kilogramos por segundo, eso me va a dar 12.600.77 kilográmetros por segundo. Era lo que estaba buscando, la potencia. Profe, después podría mandar cómo resolver el problema, así lo paso limpio. Sí, sí, te voy a pasar una fotito con el desarrollo. ¿Eso es lo que usted me pide? Claro, claro, claro. Bueno, Gracias, profe. de nada. Ya no nos debe quedar mucho tiempo de la clase, ¿cierto? Sí, quedan 5 minutos nomás. 5 minutos, bueno. Entonces, establecemos energía que entra igual a la energía que sale. La energía que sale me queda A por L. Despejo A por L, calculo A por L, después calculo L, el A lo paso dividiendo, y el L me queda
5.551 kilómetros por cada kilogramo de fluido. Si eso yo lo multiplico por máximo de flujo máximo, voy a obtener potencia. Pero lo voy a tener en kilómetros por segundo, no en CV. Hay que hacer el factor de conversión para obtenerlo en CV, la potencia. Entonces, lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Alguna pregunta, chicos? A mí lo que me interesa es que se haya entendido conceptualmente. Después lo otro, las unidades, las conversiones, eso ya es matemática. A mí me interesa que quede claro el concepto físico de lo que he dicho. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? No, profe, creo que quedó bastante claro por mi parte. Bueno, me alegro mucho, chicos. Gracias. Por supuesto, todas las dudas que tengan me las preguntan por el grupito de WhatsApp. Tenemos 40 días para que nos volvamos a ver allá por agosto, ¿no es cierto? Vayan leyendo, vayan estudiando y las preguntitas que vayan surgiendo me van preguntando, tanto de práctico como de teórico. Perfecto, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar ahí. Profe, yo tengo una pregunta, pero no tiene nada que ver con el fundamento teórico y esto, más Sí, dale. en la realidad. ¿Existe alguna máquina térmica que use el concepto de isoterma, o sea, en industria o algo? Porque yo me puse a pensar y no me acordaba de ninguna que puede ser con compresión o... El concepto de isotérmica es un concepto bastante ideal. ¿Vos te acordás cuando estudiaste física 2, el ciclo de Carnot? Era un ideal, que era un ciclo que te daba el mayor rendimiento posible. Había transformaciones isotérmicas y adiabáticas. Es difícil tener adiabáticas y isotermas, no sé, para que un cuerpo caliente no le pase calor al más frío. Es muy difícil tener una adiabática. Es muy difícil también tener una isotérmica, porque claro, se está cargando en todos lados. Siempre estos conceptos son bastante ideales. ¿Para qué los hacemos? Para poder comparar después con la realidad. Si a un ciclo de Carnot te dice que el máximo posible es el 32%, vos tienes una máquina donde le metés las máquinas que correspondan, este da 0,28. Si el de Carnot es 0,32 o el siguiente que da 0,28, está bastante bien. Estoy cerca de... La potencia da 12.600.77 kilómetros por segundo. 12.600.77 kilómetros por segundo. ¿Le contesté al chico que me dijo de las isotermas? Sí, profe, sí. Es bastante ideal, pero sirve para poder compararlo con lo que tenés. Perfecto, gracias, profe. No, por favor. Bueno, chicos, estamos acá, por favor. Vamos a mecánica del fluido. Nos volvemos a ver después de la vacaciones. La primera clase es una clase parcial y después la otra parcial. La primera clase de allá por agosto haremos una clase de consulta y veremos los temas que van a estar en el parcial. Las dudas, preguntas de práctica teórico a lo largo de todo este tiempo por el grupo de curso. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe, perfecto, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos, Hasta profe. luego. Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por estar ahí.